Cuba es una dictadura comunista desde hace 62 años que pisotea los derechos humanos y recorta las libertades de los ciudadanos. Hace unas semanas, muchos cubanos pretendieron salir a las calles para expresar sus protestas, pero el régimen desplegó un inmenso aparato para impedirlo. Querían evitar que en el resto del mundo se vieran imágenes como las que vimos el pasado mes de julio, con manifestaciones multitudinarias contra esa dictadura. Lo han impedido. De acuerdo, no hemos podido ver qué es lo que está pasando en el interior de Cuba, pero hoy desde aquí queremos explicarles lo que pasa. Hoy queremos exigir una Cuba libre y gritar con todos ustedes patria y vida. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. La dictadura cubana pisotea los derechos humanos y nosotros hoy queremos hacer un homenaje a nuestros hermanos cubanos, reivindicar su libertad y explicarles lo que está pasando en esa isla caribeña. Para abordar este asunto, esta noche nos acompaña Manuel Zalba, él es abogado de la Comisión Justicia Cuba. Manuel, muy buenas noches. Siempre un placer, don Javier. Gracias por acompañarnos. También con nosotros Rigoberto Carceller, él es el presidente de la plataforma Cuba Democracia Ya. Rigoberto, buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Y también nos acompaña Lázaro Mirele, él es el presidente de la plataforma Acciones por la Democracia. Lázaro, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Hace apenas unas semanas fueron muchos los cubanos que trataron de salir a las calles. La dictadura castrista llevó a cabo un espectacular despliegue policial para evitar que triunfasen las protestas contra el régimen que habían sido convocadas en la isla. El dramaturgo Junior García, líder del colectivo disidente Grupo Archipiélago, impulsor de las marchas por el cambio, vio cómo agentes de la seguridad del Estado y simpatizantes del gobierno rodeaban su casa para amenazarle e impedirle salir. Tuvo que limitarse a expresar su protesta colgando una sábana blanca en la ventana, mientras los adictos al régimen desplegaban grandes banderas cubanas en las inmediaciones. La policía del régimen impidió que los periodistas pudieran acercarse a su domicilio y practicó numerosas detenciones de disidentes e informadores críticos. Entre los arrestados se encontraba la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y su marido, Ángel Moya. A la opositora Joanny Sánchez le cortaron el acceso a Internet. Ante la represión, los cubanos optaron por manifestarse de ese modo, colgando sábanas blancas en sus casas. La dictadura comunista retiró la acreditación a los periodistas de la española Agencia EFE e intentó por todos los medios silenciar esas movilizaciones para evitar que en el extranjero se pudieran ver imágenes similares a las del pasado 11 de julio y que ponen de manifiesto las protestas y el descontento de los cubanos con el régimen totalitario de Miguel Díaz-Canel. Ante la represión en Cuba, se produjeron protestas en el extranjero, especialmente en Miami, lugar de residencia de muchos refugiados huidos de Cuba. También en Madrid, centenares de personas se manifestaron en la Puerta del Sol para mostrar su apoyo a las protestas del 15N en Cuba. Entre los asistentes, dirigentes del PP, Vox y Ciudadanos, así como multitud de residentes cubanos en España. La diputada del PP en la Asamblea de Madrid, Almudena Negro, presente en esa manifestación y junto a la secretaria general de la Formación Regional, Ana Camins, anunció que su partido presentaría una iniciativa en el Parlamento madrileño para defender la libertad en Cuba. Vamos a defender un proyecto no de ley por el que instamos al Gobierno de España a abrir las embajadas españolas a los defensores de los derechos humanos, a poner en libertad a todos esos presos políticos, porque en Cuba sí que hay presos políticos que han sido represaliados, que han sido detenidos. Estas concentraciones, esta marcha cívica ha supuesto actos de repudio, detenciones, desapariciones. Esto tiene que cesar. Basta ya 63 años después de ese régimen criminal comunista instaurado por el infame Fidel Castro y por ese homófobo llamado Che Guevara, el de los campos de reeducación para homosexuales bajo el lema "El trabajo os hará hombres". Basta ya, libertad para Cuba.
Junior García consiguió abandonar Cuba, en estos momentos se encuentra en España. Él dice que es artista, no político, pero no por eso deja de denunciar la dictadura y la tiranía del régimen castrista. Él ha sido el rostro que se ha hecho popular a partir de estas protestas de hace apenas unas semanas. Pero esa es la realidad. ¿Cuál es la auténtica situación en Cuba? Don Manuel, ¿qué está pasando en Cuba? ¿Qué pasa en Cuba? Bueno, yo lo primero, felicitarte a ti y a esta casa porque es muy especial tener un programa que se dedique y estrictamente hoy a tocar lo que está sucediendo en Cuba. Y la verdad que es muy triste. Tenemos hermanos cubanos que nos acompañan en la mesa. Yo nací en Miami, a pesar de que muchas veces tengo en broma de mi acento aragonés, me ha tocado vivir desde mi infancia ese drama que es que lleguen familiares de amigos de mis padres, de la familia, que han tenido que abandonar todo lo que tenían atrás y no poder volver, además, pues posiblemente nunca a su casa, a sus orígenes, y además que estamos llevando ya más de 60 años de una represión total, pero que además va más allá de la isla de Cuba. Lo estamos viendo como los satélites, los países hermanos que ha tenido el régimen castrista a lo largo de los años, en Venezuela, en Nicaragua, en Chile, pues han ido haciendo ese entramado del eje del mal que llamamos allí en Miami, y que lo estamos sufriendo en España. Hace no mucho tuvimos además ese escándalo de la famosa pareja de espías cubanos que operaban aquí y que no es un caso aislado. O sea, que vamos a ver, aquí tenemos dos puntos. Obviamente la violación continua de los derechos humanos y después cómo se está además haciendo cada día más frágil las democracias en nuestra América, y muchos países como Nicaragua, que todavía no han podido salir, o Venezuela, que lo estamos viendo actualmente. Usted, como presidente de la Red Iberoamericana Líder y como abogado de la Comisión Justicia Cuba, ha tenido ocasión de analizar en profundidad ese pisoteo constante a los derechos humanos que se vive en la isla. Bueno, de hecho, soy abogado junto con otros colegas de diferentes países iberoamericanos de la Comisión Justicia Cuba, una comisión fiscalizadora de crímenes de lesa humanidad del castrismo. Llevamos 5 años trabajando, hemos hecho audiencias con personas que han sufrido directamente esos crímenes o desgraciadamente con familiares de personas que ya no están con nosotros porque han sido víctimas de esos crímenes brutales y de esas torturas. Hemos estado en la Organización de Estados Americanos, apoyados por el secretario Luis Almagro, que la verdad que hay que aplaudir, que con su pasado que tiene también de izquierda en Uruguay, ha dado un paso muy valiente y ha sido el primer secretario de una organización como los Estados Americanos en denunciar todo lo que está sucediendo en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua, además sin tapujos. Porque quiero además aplaudir a muchos compañeros de distintos partidos políticos que estábamos viendo en las declaraciones, por ejemplo, del Partido Popular o de Vox, en este caso sobre todo del Partido Popular, que cuando están a nivel regional o en la oposición, sí que es verdad que denuncian sin tapujos todo lo que está sucediendo en Cuba, pero lo que veo triste es que cuando hemos tenido años de gobierno del Partido Popular en los últimos, pues sí que se han hecho pasos hacia esa denuncia, pero no con el valor que se debería, pues en muchos casos me imagino que por intereses económicos y de esas cadenas hoteleras o por operadores turísticos, o porque de verdad pues hay ahí algo que es triste, que no se ha podido pues denunciar completamente, que esa dictadura criminal y comunista está oprimiendo a su pueblo, y no lo hemos visto ni en los gobiernos de Aznar ni de Rajoy de una forma clara. Sí en la oposición, pero no después. Don Rigoberto Carceller, usted como presidente de la plataforma Cuba, Democracia Ya, me imagino que mantiene contactos estrechos con la isla, sabe lo que está pasando. Usted abandonó el régimen cubano hace ya años, vive en España, pero fue también duramente perseguido cuando vivía allí. Don Javier, no es una corrección. No abandoné el régimen, abandoné las cárceles. Bien. Porque yo estaba... Abandonó Cuba, dominado por ese régimen, saliendo de esas cárceles. Mira, y decías antes, Javier, que bueno, estamos viendo ahora rostros visibles de esa oposición de 62 años de tiranía, como es el caso de Junior García, ¿no? Y yo realmente, para mí, lo verdaderamente importante no es el rostro de Junior, sino es el rostro de los invisibles. ¿Y quiénes son los invisibles? Que soportan realmente toda la represión de esa tiranía. Pues los rostros invisibles son los que están en las cárceles cubanas. Los rostros invisibles, los verdaderos protagonistas, son los que se lanzaron a las calles el 11 de julio. Bien, porque hay veces que uno pone demasiado acento en ciertos rostros visibles, como puede ser la moda ahora de Junior García, pero en 62 años, ¿cuántos rostros como lo de Junior hemos visto? Es verdad que es importante que la ciudadanía cubana
tome esos espacios de protagonismo. Por supuesto que lo admiramos, lo respetamos, pero lo que no podemos nunca es emborracharnos con estos rostros visibles que en 62 años aparecen, desaparecen. Lo verdaderamente importante es que hay un pueblo que ha dicho basta, que se ha lanzado a las calles sin la posibilidad de poder escapar después. Ese pueblo sigue allí prisionero, ese pueblo sigue allí amordazado, ese pueblo sigue allí pasando todos los desmanes de una tiranía de 62 años. Y vuelvo e insisto, pensemos, por ejemplo, en los que están en las cárceles cubanas. Don Lázaro Mirele, usted como presidente de Acciones por la Democracia también estuvo en la disidencia cubana durante tiempo, hace ya años que está aquí en España. ¿Qué nos puede decir acerca de la situación que se vive en Cuba en estos momentos? Yo creo que el foco que tenemos y que nos preocupa muchísimo ahora es el centralizar nuestros esfuerzos en la denuncia y en la inmediata puesta en libertad a los más de 600 presos políticos que tenemos ahora en la isla, presos políticos que por su actuar disidente o quizás algunos tan solamente por esgrimir un cartel que diga queremos cambio de sistema están en cárceles ajusticiados por el régimen, que enfrentan penas desde 5 hasta 28 años. Manuel estará un poquito al pendiente de lo que está sucediendo por el trabajo que lleva la Comisión de Justicia Cuba. Tenemos entre ellos menores de edad que nos preocupan muchísimo, es algo alarmante, familias desesperadas porque niños están encarcelados porque han salido a la calle y porque han querido un cambio de sistema, porque hay niños que están estudiando y no saben qué van a tener o qué futuro les puede deparar el mañana, porque no hay un futuro para la juventud en Cuba. Y esto es alarmante. Creo que lo que se está haciendo desde el tema del punto de vista jurídico, Manuel, es muy de agradecer, porque hay muchísima gente volcada con lo que está sucediendo en Cuba. No sé si Prisoner Defender también está en la Comisión Justicia Cuba, pero está haciendo también un trabajo bastante bueno en este sentido. Entonces, por favor, focalicemos muchísimo, yo pido que focalicemos muchísimo la atención sobre estas personas que la siguen pasando mal en Cuba. Ya no los que estamos fuera, los que estamos en libertad, también enfrentamos un poquito la mano del régimen, pero quienes están allí merecen toda nuestra atención y todo nuestro cuidado, ¿no? Entonces, creo que en eso estamos, sobre todo. ¿Por qué ahora? Llevamos 62 años de dictadura cubana, se han producido momentos determinados en la historia, los Marielitos, los balseros, alguna protesta aislada, pero el pasado mes de julio unas protestas multitudinarias y ahora este intento otra vez de salir a las calles a protestar, aplacado por el régimen para evitar que hiciera de altavoz internacional esa protesta. ¿Por qué? ¿Qué está pasando en estos momentos que hace que la gente ya está tan harta que ha decidido que ya finalmente, pase lo que pase, afrontando, como usted decía, Rigoberto, el riesgo de la represión, salga a las calles? Sí, mira, Javier, no podemos perder de vista cuáles fueron los inicios, ¿no? Los inicios de este proceso de 62 años, bueno, fue una nación que quiso dar al traste con una dictadura anterior y que realmente soñó con una revolución. Hubo una generación que soñó con una revolución que prontamente fue secuestrada, que prontamente fue diezmada, que prontamente, insisto, fue secuestrada, ¿no? Pero la gente realmente soñó con una Cuba diferente y se embriagó durante un largo periodo de esos sueños. No es muy difícil engañar a los pueblos, porque cuando los pueblos tienen sueños, hay quienes juegan con ellos y, bueno, los van manejando. Y eso no solamente ha ocurrido en Cuba, eso es muy frecuente en muchos países del mundo entero, incluyendo inclusive en la culta Europa, ¿verdad? Es frecuente que una dictadura engañe a un pueblo durante largo tiempo. Y aunque fíjate tú, no me voy a alejar mucho de la pregunta, pero mira lo que pasa en España en la actualidad. Vemos como, por ejemplo, un presidente de gobierno, y no he venido yo aquí a hablar de Pedro Sánchez, dice, pues mire usted, yo a ustedes le prometo, al pueblo español le prometo esto, yo no me voy a mezclar con esta gente, yo no voy a pactar con todos aquellos, y sin embargo, esos líderes pues terminan haciendo todo lo contrario de lo que han prometido, ¿verdad? En el caso de Cuba,
tantas mentiras después de 62 años de represión, de la miseria más absoluta, de prostituir prácticamente a todo un pueblo, pues evidentemente lo que estamos viendo en la calle, más que ideología, es hambre, es miseria, es desesperación. Hay que verlo, es la juventud la que está en la calle. Hay un cambio generacional que ha dicho basta, no queremos más mentira, no queremos más comunismo, en fin, queremos libertad y queremos democracia. También ha sido inevitable que en los últimos años pues, las redes sociales, el Internet se ha ido generalizando a pesar de que todavía no se puede entrar libremente completamente a la red, pero sin lugar a dudas ha hecho que el envío de imágenes y vídeos en los últimos años haya propiciado también que haya menos miedo y sobre todo más comunicación, porque no están simplemente los medios tradicionales, que allí están coartados prácticamente todos al régimen, salvo las pocas agencias internacionales que hay, que tampoco se atreven a darlo todo a la luz, pues a publicar estas imágenes. Y obviamente la situación del COVID que estamos viviendo en los últimos años, que si bien el turismo, a mí me hacía mucha gracia cuando personas pues, de mi edad más o menos, pues se iban a Cuba y decían, es una maravilla, qué hoteles, qué me paso, cuando obviamente no es solo que el pueblo no pueda entrar, sino es que tampoco estás ayudando a las personas que están trabajando en esos hoteles, porque en realidad estás fomentando prácticamente la explotación laboral en todos los sentidos, porque las cadenas pagan a los empleados un salario normal que es prácticamente la totalidad que se queda al gobierno, ¿no? Entonces están fomentando claramente la explotación, pero obviamente al haber un flujo mucho menor de turistas, pues está abocado a una situación que no hay movimiento de divisas, hay muy poco. En Miami incluso, pues que hablan mucho también del famoso bloqueo, que no deja de ser una falsa y que ha utilizado el régimen durante todos estos años, porque en realidad pues Cuba puede operar con prácticamente la totalidad de los países, salvo no directamente con Cuba, pero bueno, ustedes saben mejor que nadie que las remesas de dinero que se mueven desde Florida o otros puntos de Estados Unidos a Cuba es total. Así que bueno, yo creo que si podemos estirar toda esta situación que estamos viendo en las revueltas de este verano, en las manifestaciones actuales, pues yo creo que cuanto menos el régimen va a estar un poco asustado, porque veremos cuándo pueden estirar la vida del fantasma de Raúl Castro también. Claro. Perdona, Manuel, no quiero yo ni polemizar, pero para meter un poquitito de marcha, estamos, ¿no? Cuando tú estás diciendo el uso del término del bloqueo, yo siempre digo que eso es un discurso de ignorante. Mínimo de ignorante, de gente que cuando menos no se han leído ni siquiera Rebelión en la Granja. Bien, siempre hay que fabricar un enemigo. Por supuesto. La dictadura cubana, en su gran capacidad de propaganda, que cuidado, no se le puede subestimar, son una maquinaria de la propaganda, ¿vale? Y por supuesto ellos se crearon su enemigo, se crearon su discurso, insisto, basta con leer Rebelión en la Granja, que fue escrita por los años 40 o por ahí más o menos, ¿no? E incluso me han dicho que estuvo hasta basada en la realidad de la Guerra Civil Española, ¿verdad? Así que es algo que tenemos muy cerca, y sin embargo tú ves cómo en ciertas capas de las sociedades europeas prende una cosa tan falsa como un discurso de propaganda, ¿verdad? Porque yo creo que el principal socio comercial ahora mismo de alimentos que tiene Cuba son los Estados Unidos. Correcto. Y todavía la gente sigue con la perolata. Los mayores ingresos que está recibiendo la nación cubana en divisas fuertes viene del exilio cubano, viene de nosotros, de los inmigrantes que al final terminamos para sostener a nuestra familia sosteniendo al régimen, ¿no? Es decir que esto de seguir hablando de bloqueo a mí me gusta muy poco, porque es de alguna manera hacerle un juego a la ignorancia, ¿no? El tema del embargo, bueno, un apéndice ahí también para poder responder la pregunta de Javier, que era la idea anterior. Si os parece, luego hablamos del bloqueo y del embargo más en detalle. Claro, pero el tema del embargo, si quiere, si lo vamos a tomar después, pues entonces luego lo abordamos, un poquito ahí. Bueno, yo creo que para responder tu pregunta, ¿por qué? Yo entiendo que hay miseria, que hay hambre provocada por esa miseria que ha infundido en el pueblo el régimen. Hay un desabastecimiento total. Hay familias desesperadas que no saben cómo o qué darle de comer hoy a sus niños, porque el día a día es lo que preocupa a las familias y a las madres cubanas. Hay madres que no tienen vida. Hay un colapso sanitario que está
impregnado hace muchísimo tiempo, y no solamente ahora por el coronavirus. Hay desabastecimiento total de insumos y de medicamentos en Cuba. Aquí nos estamos dejando la piel para poder enviar medicamentos a los más necesitados y desfavorecidos, porque la mentira que te vende el régimen de que hay una potencia médica en Cuba es una falacia, pero a tal magnitud que ya es risible. Además de bochornosa y vergonzante para el propio régimen. Hay una represión increciendo policial de la fuerza política del castrismo. Hay una juventud sin proyecto de vida. La juventud cubana no tiene un proyecto de vida. Lo único que piensa ahora mismo el pueblo cubano es en emigrar, en irse del país como única solución posible a lo que está viviendo. Entonces, ¿qué ha dicho el pueblo? Ha dicho en masa, la única salida a todo esto, el único cambio posible es que el régimen salga de la vida de toda nuestra sociedad, que el régimen salga, cambio de sistema, se llama la única salida del pueblo, y por eso es que ha salido a las calles. Pero algo además que es obvio para todos los que conocemos la situación, pero esa isla tan paradisíaca que ha convertido, según esa propaganda del régimen castrista, ni siquiera alguien que quiera libremente abandonar la isla lo puede hacer, ¿no? Claro. Tiene que pasar por esos filtros que son además hechos para que ellos puedan decidir quién sale de la isla o no. Y eso es lo que estamos viendo, o sea, cómo a día de hoy, bueno, en estos meses también han seguido llegando balseros a las costas de Florida. Incluso en Centroamérica también, y en Haití, por las la ola de migración. Claro. Bueno, habrán abierto Nicaragua. A costa tan distante como a Serbia, porque ahora la vía de escape pasa por Serbia. Esa es la segura. Fíjate tú. A costa tan pero distante... esos son los más privilegiados que puedan tomarse un avión. Bueno, hay otros privilegiados que llegan directamente a España. Así que, bueno, si nos vamos por esa vía, hay otros privilegiados que de pronto se desaparecen, se montan un avión y Pedrito Sánchez los aparece en España, ¿no? Entonces, bastante complicado. Hay un proyecto muy bueno, un documento muy bueno que yo les recomiendo, que se llama Pasos de Cambio. Pasos de Cambio es un documento recogido que se ha por toda la sociedad civil cubana internacional, y es una propuesta hacia el cambio en Cuba, y parte de la juventud cubana, de las nuevas generaciones, también han suscrito este documento. Es muy interesante. En mi opinión, y por expertos con los que he podido hablar en los últimos meses, también lo más peligroso pueda ser que se juegue ahora en una próxima fallecimiento de Raúl Castro, que por edad no creo que lo puedan estirar mucho más, porque ni siquiera sabemos las condiciones en las que está actualmente, jueguen a un falso cambio de régimen en que haya una apertura mucho mayor, fraude, en el que pueda ser un sistema similar al chino, de una libertad económica controlada por el gobierno, pero que a ojos internacionales ya haya una propiedad privada, una libertad, pero que el régimen esté controlado todavía por los sucesores de los hermanos Castro. Se está manejando, se está manejando. Hay unas fichas de dominó que se están moviendo y se está manejando. Hay un Delcy Gate del que nos estamos olvidando, pero también hay un Castro Gate que ha salido a la palestra ahora mismo, y hay unas fichas ahí que se están moviendo. Yo creo que ese cambio fraude se quiere gestar desde España. Estemos alertas. Pues puede ser seguro, y además el Grupo de Puebla se está reuniendo la semana pasada para tramar todo esto. Ya se pretendió con la muerte de Fidel y el relevo por Raúl que iba a haber como un cambio. Luego volvió a pretenderse cuando... Recordemos la visita de Obama en esos meses. Por ejemplo, y la apertura de la Embajada de los Estados Unidos y esa aproximación. Luego con la retirada de Raúl, un Díaz-Canel que parecía ser el rostro amable de la dictadura, cuando ha demostrado ser un títere el pasado mes de julio, cuando se le desbordaron las protestas en las calles. ¿Quién acudió a socorrerle? El tío Raúl rápidamente acudió allí a imponer realmente la Díaz-Canel me parece que es desde el 2018 que lleva como presidente, pero hasta este año 2021 Raúl Castro seguía siendo el presidente del Partido Comunista, y bueno, obviamente sigue ahí. Y está claro que es el que sigue manejando la marioneta de Díaz-Canel, que parece que tiene un menor carácter que los hermanos Castro para llevar la dictadura férrea que el otro llevaba, con lo cual va como teledirigido. Pero hemos hablado del tema del bloqueo. La verdad es que mucha gente argumenta que el bloqueo es injusto porque empobrece al pueblo cubano. No existe tal bloqueo. Es un embargo que la verdad permite que, sin embargo, como se ha dicho, que llegue todo tipo de suministros a la isla. Pero aquí en España se argumenta mucho el asunto del bloqueo, porque aquí en España sufrimos una izquierda que se niega a llamar por su nombre al régimen cubano, que se niega a decir que es una dictadura y una tiranía. Una pequeña pausa y les damos detalles.
Volvemos en 4 minutos. Una empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900-730-122, puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. La izquierda española se niega a reconocer que el régimen castrista es una dictadura. El castrismo, que lleva 62 años pisoteando y reprimiendo los derechos y libertades de la población, es una dictadura comunista que encarcela, tortura y asesina a los opositores, al tiempo que condena a sus ciudadanos a la miseria con falta de alimentos, medicinas y combustible. Los propagandistas de la izquierda tratan de justificar al régimen, asegurando que el lamentable estado económico de la isla es culpa del supuesto bloqueo comercial al que la somete Estados Unidos. Sin embargo, esa afirmación es simplemente mentira. No hay ningún bloqueo. Lo que aplica el gobierno de Washington es un embargo que limita las relaciones comerciales con la isla. Cuando Fidel Castro acabó con la propiedad privada, Estados Unidos decretó ese embargo para impedir que el régimen pudiera hacer negocio comerciando con esos bienes robados a sus legítimos propietarios, muchos de los cuales acabaron muertos, encarcelados o exiliados. La demostración de que no existe ningún bloqueo es que Cuba, en 2019, importó bienes valorados en más de 5.000 millones de dólares, y hay que destacar que España, con una cuota cercana al 20%, fue el principal mercado suministrador, seguido por China, con un 15%. Las limitaciones impuestas por Washington permiten la importación de alimentos, medicinas y productos de primera necesidad. Es más, Estados Unidos es el mercado del que procede el 5% de las importaciones de la isla, incluyendo más del 50% de la comida que entra en el país.
La economía cubana está hundida por culpa del comunismo y no por ninguna sanción impuesta por ningún país extranjero. Sin embargo, la izquierda española sigue entonando la cantinela de ese supuesto bloqueo para acusar a otros de la penosa situación que viven los cubanos. La propia Yolanda Díaz, actual vicepresidenta segunda del Gobierno, que ha participado en manifestaciones en apoyo del régimen comunista cubano, tal como podemos ver en estas fotografías, en las que aparece sosteniendo una pancarta en la que puede leerse que defender la revolución cubana es defender los derechos humanos, se niega a calificar al régimen cubano como dictadura y utiliza ese argumento del bloqueo. Y debemos de jugar un papel, como está haciendo además el ministro de Exteriores, pues de ayuda a ese pueblo y también el cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas en lo que tiene que ver con el bloqueo que existe hoy en Cuba. Bloqueo que existe en Cuba. Lázaro, le he interrumpido antes justamente cuando quería referirse a este bloqueo. Mira, yo creo que esto es... Estuvimos la semana pasada en la Asamblea de Madrid, que al inicio del programa se hablaba de la moción que presentaba Almudena. Fue genial estar ahí. Yo creo que allí pudimos entender o visualizar un poquito quiénes están verdaderamente desde la política española con el pueblo cubano que le está pasando mal, y ahí se hablaba sobre este tema. La justificación de Más Madrid, sobre todo, y de Podemos, por supuesto, lo podemos esperar, sobre el tema de no apoyar al pueblo cubano, es que la situación y el causante de la desgracia del pueblo cubano es el supuesto o mal tildado bloqueo. Yo creo que afecta muchísimo a los cubanos que sigamos manteniendo este manual del propio régimen, porque los últimos años ha luchado muchísimo el régimen por quitarse el embargo de arriba, pero sin embargo no le dice a la gente que, por ejemplo, ha importado 5.000 millones de dólares, que desde España es su principal socio comercial junto a la Unión Europea, que el pollo que come el cubano dentro de la isla dice Made in USA. Eso no lo dice tampoco. Es bastante lascivo y bastante cruel decirle al cubano que lo que está pasando, el desabastecimiento y la miseria en el país, es producto del bloqueo. Porque que un pescador cubano no pueda pescar en aguas de su propia nación, no... ¿Qué te dice que esto viene de los Estados Unidos? Que un agricultor no pueda tener acceso a recursos para poder labrar la tierra que le pertenece o que está en su propia finca. ¿Qué tiene que ver esto con el bloqueo, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con eso que llamamos bloqueo? Yo creo que no sigamos repitiendo, condenemos a la dictadura tal y como es, porque el único bloqueo que existe hoy en día, el único bloqueo que podemos etiquetar y podemos identificar desde hace muchísimos años es el bloqueo que tiene el régimen criminal de los Castro con el propio pueblo cubano. Pero incluso durante los últimos años de la presidencia de Obama se vio cómo esas concesiones que dio a Raúl Castro, sí, estaba Raúl Castro entonces, tenemos esa foto triste y además repugnante de Raúl levantándole el brazo al presidente de los Estados Unidos en un acto pues, de supuesta amistad y supuesto cambio que nos engañaron a todos, bueno, a todos los que se dejaron engañar o quisieron engañarse, porque a cambio pues, de abrirse al turismo con Estados Unidos, de que llegaran esos famosos cruceros a La Habana, se iba a hacer un cambio pues con los presos políticos, con las damas de blanco, con otros activistas por los derechos humanos, que fue totalmente falso y se fue nutriendo durante esos años el gobierno castrista del dinero que llegaba desde los Estados Unidos por el turismo y que pues, la primera presidencia de Donald Trump, en los primeros años, mejor dicho, pues se fue revirtiendo, se evitó que esos cruceros llegaran de nuevo a Cuba, pero es que además eso no era un cierre del grifo para los pueblos, para el pueblo cubano que estaba trabajando en el turismo, como decía anteriormente, es que ellos no ven, bueno, lo ven cuando se lo dan pues bajo mano, ¿no? Pero en los precios de los aranceles y lo que van llevando ese turismo allá no lo recibe para nada el pueblo, al revés, es gasolina para darle más al pueblo, bueno, a la dictadura castrista. Entonces, bueno, vamos a ver lo que se vaya avanzando. Yo en mi situación, cuando estaba viviendo en Miami, pude además colaborar con organizaciones por los derechos humanos, haciendo envíos de comida, también de divisas, y obviamente, pues como nos decían aquí nuestros compañeros cubanos, es totalmente falso. Mira, cada vez que una causa
es secuestrada por las ideologías, la que sea, mal van. Y la causa cubana, entre otras cosas, está secuestrada por ideologías, en este caso por la propaganda de la izquierda. Pero mira, vamos a hacer una reflexión y permíteme que yo profundice un poquitito y me meta un poquito con la izquierda. La izquierda española, que es la que sufrimos, la que tenemos al frente, claro, no quiere reconocer que, por ejemplo, la dictadura anterior a la castrista también era de izquierda. Eran los socialistas, Batista era socialista, ¿verdad? La izquierda española jamás quiere reconocer que la izquierda Berchales son compañeros de viaje, ni quiere reconocer que la izquierda alemana, la que sustentó a Hitler, también era la izquierda. O sea, cada vez que la izquierda se apropia de verdades absolutas, en fin, verdades absolutas que, fíjate, yo te voy a poner un argumento, estimado Javier. Antes del 59, es decir, hasta que llegó Castro al poder, ¿a dónde iban los españoles a buscarse la vida, a transformar su futuro, a llenarse de ilusión y de esperanza? ¿A dónde iban? Iban a Cuba. Pues a esa Cuba que ha llenado de miseria una dictadura desde que ese hombre, bueno, es que estoy viendo una fotografía aquí del tirano Fidel Castro, Fidel, sí. La estoy viendo aquí a mi izquierda, desde que ese hombre llegó al poder, y desde entonces los españoles dejaron de ir a Cuba, bueno, salvo para ir a estos hoteles que durante muchos años fue un apartheid para los cubanos. Bien, pero cada vez que una causa, insisto, cae en manos de las ideologías, entonces encontramos a un Pedro Sánchez que dice, un Pedro Sánchez que está secuestrado también, bien, porque quiere gobernar España, ¿vale? Y entonces, por supuesto, está amordazado. Bien, si es que algo de ingenuidad le vamos a conceder a Pedro Sánchez, que cada día creo menos en Pedro Sánchez, bueno, porque para mí la dignidad, ante que todo, es lo primero. Yo creo que está menos secuestrado y amordazado de lo que muchos dicen. Exacto, ¿verdad? Y que en realidad a él ya le va bien. Le gusta. Tener esa coartada de Podemos para hacer políticas, ¿no?, radicales como las que solamente hace. Yo creo que ya tendríamos que hablar o seguir hablando de mujeres maltratadas, sino de presidentes maltratados ideológicamente, porque a él le gusta también ya que cierto maltrato, entre comillas, seguirlo padeciendo. Entonces, basta de tanta ignorancia, en el mejor de los casos, de seguir hablando del bloqueo, y cuando digo ignorancia, insisto en los datos que se han vertido aquí hoy. Antes que llegara Fidel Castro al poder, ¿a dónde iban los españoles? Iban a Cuba, a transformar su vida y su futuro. Más del 50% de los alimentos y de los medicamentos que están entrando a la Cuba comunista de hoy vienen de los Estados Unidos. Los mayores ingresos en remesa vienen de ese exilio, de esa gusanera que está en Miami. Entonces, basta ya de seguirnos echando arena o humo en los ojos y enfrentemos las realidades. En Cuba hay una dictadura, insisto, dejemos de ser cómplices por estarnos escondiendo detrás de una ideología comunista, izquierdista. A mí me da igual. Y te digo una cosa, para no parecer un tipo un poco radical. Creo que he sido el único cubano y la única plataforma que incluso en su momento determinado le ha hecho una manifestación hasta en las puertas del PP. Creo que soy el único, Por lo tanto, esa libertad con la que siempre he hablado y con la que siempre me he proyectado es la misma que utilizo ahora para de alguna manera condenar y señalar a Pedro Sánchez y a todos sus cómplices. Créeme que estamos a punto de volver a hacerla juntos. ¿Así? ¿Pero por qué? Si bueno, digo que que no importa, pero porque están a veces un poquito mal posicionados. Los malos ahora son Pedro Sánchez. Bueno, sí. Y quienes le apoyan en su complicidad con el régimen, y quienes lavan imagen, y quienes, ¿saben?, quienes van siendo partícipes de eso. Yo creo que sobre el tema del embargo hay también mucho adoctrinamiento que se le ha metido, se le ha ahí como un chip, y yo creo que hay que desconectar ese chip. Hay que seguir hablando mucho de eso para desconectar ese chip de toda nuestra gente. Hemos visto jóvenes como Junior García, que es además parte de una sociedad cubana intelectual que ha llegado a España
y antes de reunirse con un cubano, ha dicho, yo quiero que quiten el embargo a Cuba. Y yo digo, pero ¿qué le pasa a la juventud cubana que viene con ese chip tan metido del adoctrinamiento del régimen? ¿No había dicho que habían cambiado al embajador de Cuba en España? Sí, pero... que lo han mandado a él. No, no, es una broma, pero... tenemos un chip metido que hay que desconectarlo muchísimo para poder derogar este tema. Bueno, ¿por qué la izquierda española se resiste a llamar dictadura al régimen de Cuba? Porque la izquierda española se ha quedado sin argumento. Esa izquierda, y fíjate tú, con la que yo de alguna manera qué sé yo, sentí una cierta simpatía de la época de Felipe González, de Guerra, toda esa gente que en fin, ¿no? Que no sé, tenían otra manera de actuar, ¿no? O lo que estamos viendo ahora es, no sé, es una izquierda de esta Lacoste, de internet, de youtuber o de efímera, floja. Porque la ministra, de la foto que estábamos viendo en la manifestación a las declaraciones últimas, ha dado la cosa, le queda corta esa marca. Ha experimentado un restyling muy notable. A lo mejor una tontería lo que digo, pero basta ver la cantidad de gomina que lleva sobre el pelo que tú no sabes si estás viendo una ministra de izquierda o una de derecha. Entonces, ¿sabes? Porque es que la izquierda hace eso, acompleja al de al frente para ello tener la supremacía del discurso. Yo creo que vamos allá. Es algo común de todas las élites que gobiernan en basta ver la cantidad de gomina que lleve en el pelo como para saber. Yo creo que va un poquito más allá también. Hemos visto a un ministro como Garzón decir que si por él fuese, él aplicase en España el modelo de consumo del castrocomunismo. Fíjate hasta dónde llega el trasfondo tan complicado que tiene esto. Vemos a un Pedro Sánchez que hace de todo por sostenerse y posicionarse en el poder. Y cuando vimos esto, a nosotros, a muchos, nos vino a la mente la imagen de Fidel Castro. Hizo de todo por posicionarse en el poder, mentir al pueblo cubano, decirle al pueblo cubano, prometerle, voy a restaurar la Constitución de 1940 que les quitó Batista. No somos comunistas, es decir, tantas cosas. Y vemos a Pedro Sánchez que decía, yo no pacto, yo hasta 5 veces dijo, yo no metería incluso en mi casa a Pablo Iglesias, y después hace todo lo contrario. Yo estoy más que convencido que aman tanto el sistema del castrismo porque quisieran convertir y quisieran ser ellos los que estuviesen en el papel, perpetuados en el poder, como lo hizo Fidel. Es que yo creo que es una obviedad, porque nunca ha sido una crítica, al revés, ha sido una admiración a ese sistema, y lo hemos visto igual en Venezuela en los últimos años, y como de hace un rato, la semana pasada en México se estaba reuniendo el Grupo de Puebla, que es la sucesión del Foro de Sao Paulo, y ahí tenemos a nuestro querido expresidente Juan Luis Rodríguez Zapatero, tenemos a Irene Montero, pero porque parecía mal en ese momento que estuviera Pablo Iglesias siendo vicepresidente, y a personas, bueno, al famoso, ¿cómo se llama? Nuestro diputado del Partido Comunista, que ha dado también unas declaraciones aquí en el Congreso, pues alabando a todas las tiranías latinoamericanas. Es que estuvo también Manu Pineda, el eurodiputado, también estuvo hablando muchísimo, que fue vergonzante las declaraciones que hizo, además, durante su visita a Cuba. Yo no sé cómo se puede tener tan doble moral de lavar a un régimen tan criminal como el de los Castro. Lázaro, ¿por qué aquí en España y en otros países los jóvenes que se consideran progres llevan una camiseta con la efigie del Che Guevara, ese homófobo? ¿Por qué nuestra ministra de Igualdad, Irene Montero, que tanto defiende los derechos LGTBI, no se pronuncia en contra de una dictadura que persigue y encarcela a los homosexuales? Porque no tienen dignidad ni vergüenza. Porque si yo tuviese vergüenza, yo no fuese a una manifestación LGTB con una camiseta del Che Guevara. El Che Guevara representa una de las figuras más criminales para la comunidad LGTB en la historia, y está escrito, está recogido, está verificado y está evidenciado. Yo soy parte de una comunidad LGTB. ¿Y por qué yo tengo un posicionamiento en contra de todo tipo de totalitarismo? Y tengo un posicionamiento porque conozco de dónde vengo, conozco que Cuba tuvo un holocausto de la comunidad LGTB, tuvo un holocausto provocado por el castrismo y además idealizado por la figura del Che Guevara. Entonces, hablamos de feminismo,
hablamos de derechos y hablamos de igualdad, pero no somos capaces de decir, vamos a defender también que hay mujeres cubanas apaleadas, vamos a estar ahí con los cubanos a defender el derecho que tiene la verdadera mujer cubana, porque allí están. Hablamos de derechos LGTB y vemos a una diputada de la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli, una diputada LGTB que se sienta con la principal represora de los derechos de la comunidad LGTB, de sus derechos, en La Habana con Mariela Castro, en un balcón justo donde abajo cada noche 200, 300 personas de la comunidad LGTB son apaleadas y llevadas a prisión a pasar toda una noche. Hay una doble moral y un doble rasero que a estas personas, yo no sé cómo no les da vergüenza cuando te miran a la cara y quieren, además, con firmeza, decirte su mensaje. Y lo único que transmiten es un mensaje de odio. No hay igualdad en esta gente. ¿Cómo es posible que se mantenga ese doble rasero, esa doble moral, con esa pretendida superioridad moral que nos pretende vender la izquierda, que denuncia las dictaduras, pero solo las de un signo, que denuncia que se pisoteen los derechos LGTBI, pero solamente en sus proximidades, pero no cuando se persiguen duramente, como ha hecho el castrismo? Bueno, primero hablábamos de máquina de propaganda del castrismo. Yo creo que si hay un ejemplo es la figura del Che, ¿no? Como lo ha hecho internacionalmente y en todos los puntos, no solo en países de habla hispana. O sea, es una manipulación total y absoluta y que lleva pues también prácticamente 60 años de historia siendo una marca de la libertad para ellos, ¿no? Para ellos, completamente falsa, y también de colectivos, como mencionabas anteriormente. Lo que mencionabas, Javier, yo creo que es que igual que no se puede hacer ninguna apología, y me parece completamente lógico, de ninguna dictadura que podamos llamar de derechas, o cualquiera que no sea comunista, mejor dicho, pues vemos ese doble rasero, pero que se ven en los medios de comunicación, criticar abiertamente sistemas comunistas o partidos que tenemos aquí legalmente, y me alegro que puedan ser partidos legales en España, que van en realidad en contra de los derechos de muchos que estamos disfrutando ahora y de la Constitución que tenemos, pues es completamente ilógico, pero es lo que estamos viviendo no solo en España, sino en muchos países de nuestra América. ¿Cómo puede, obviamente, criticarse un tipo de dictaduras y otros no, cuando además ahora en América, desde hace ya muchas décadas, solo existe una, que es la comunista, y la que estamos viendo pues, en países que están viviendo una pseudodemocracia que es completamente falsa, como pueda ser Nicaragua y Venezuela. Dictadura como tal, reconocida, pues a duras penas, es la cubana, pero Nicaragua y Venezuela están viviendo desde hace muchos años una dictadura camuflada, porque hay en esas elecciones que hemos visto en las semanas pasadas cómo los organismos internacionales han denunciado que había irregularidades, pero se ha quedado en eso, y pasamos página. Y después, en fin, le dan reconocimiento en la comunidad internacional a todos estos regímenes. Mira, la imagen del Che, yo muchas veces la comparo con la Coca-Cola. Y yo soy un consumidor de Coca-Cola, pero para mí es como la Coca-Cola. Te hace daño y sin embargo tú la bebes, ¿vale? La bebes. Entonces, el Che Guevara, cada vez que yo veo a un joven con una camiseta del Che, lo primero que le pregunto siempre es, ¿tú te has leído el diario del Che en Bolivia? ¿No? Pero inclusive el diario publicado por el gobierno cubano, ¿tú te lo has leído? ¿Has visto el resumen del mes de abril? ¿Cuál era el pensamiento del Che? ¿Cómo era un terrorista en potencia? ¿Cómo tú te puedes nutrir? ¿Cómo tú te puedes identificar del pensamiento de un terrorista? ¿Cómo es posible eso? Entonces tú te das cuenta que la gente ni se ha leído el diario Che en Bolivia, que ni conocen al Che, y lo único es que le han vendido una camiseta que le ha parecido guay, ¿no? Y es como la moda. Hace 10 o 15 años, el que llevaba un pantalón roto eran cosas de pobre. Y ahora vamos todos corriendo a las tiendas a comprar los pantalones rotos y a dejar un dineral en los pantalones rotos. Me cago en la leche. ¿En qué sociedad tan efímera, tan superficial, tan banal vivimos? Y eso es lo que pasa con el Che Guevara y con el consumismo. En el fondo, todos esos que van con la camiseta son tan consumistas y tan capitalistas como cualquier otro. Por eso siempre decía ahorita que hay mucha ignorancia detrás. Es una enfermedad la ignorancia en la que vivimos en Occidente hoy. Yo no creo que sea, yo no creo que sea ignorancia. Yo creo que son directamente unos miserables.
No, son directamente unos miserables. Porque por haber discutamos, ignorancia, a lo mejor yo en no la base, estoy- en las masas a las que Eso, manipulan. ahí- Pero ellos, los cabecillas, no, están no, muy no, estudiados, no. saben muy, Esos son muy. perversos. O sea, son unos miserables directamente. ¿Cómo tú esos puedes son hablar de perversos. igualdad y al mismo tiempo son unos miserables, tío? Eso no tiene otra cosa. Pero la gente común, como el ejemplo que acabo de poner del que compra los pantalones rotos, bien, esa gente popular, que son en la realidad la gran mayoría, que al final se traduce en que al mismo tiempo son los votantes, ahí es donde está la ignorancia. Es una enfermedad de ignorancia. Vas al orgullo gay, vas al orgullo gay en Madrid y si no te encuentras 10 camisetas del Che, no te encuentras ninguna. Pasas por la plaza de Tirso de Molina y te venden ahí el Che por la cara. Y yo, ¿esto qué cosa es? Pero claro, estamos en democracia y te tienes que quedar callado, ¿sabes? Y después hay unos miserables también en el gobierno que no son capaces de aplicar aquí el decreto ley del Parlamento Europeo que condena al comunismo y los vincula directamente a los crímenes del nazismo, ¿no? Entonces, en fin, y también hay una derechita que estamos ahí sentados en nuestra silla de confort y no salimos a defender lo que está a todos los españoles, ¿no? Al 100% de la ciudadanía, nos quedamos en casa, nos quedamos sentaditos y no somos capaces de reaccionar ante la mentira y la traición que nos están metiendo. Pero Lázaro, un activista que defienda los derechos de los homosexuales y que vaya a una manifestación LGTBI el Día del Orgullo Gay con una camiseta del Che, usted habla de que es un miserable, pero más allá de que lo sea, que sin duda debe serlo, ¿de verdad sabe qué supone, qué representa esa efigie que lleva en el pecho? Por supuesto que lo tiene que saber. No estamos en Cuba, Yo creo donde que por no lo muchísimo... sabe, No estamos en Cuba, familia, yo creo donde que por no lo muchísimo... sabe, Lázaro. Mira, no estamos en Cuba, donde por muchísimo tiempo... La propaganda es muy fuerte, Lázaro. No estamos en Cuba, donde por muchísimo tiempo se nos ha eliminado el derecho a pensar, se nos ha metido en la cabeza lo que tenemos que pensar, se nos ha eliminado el derecho a tener redes sociales, a tener internet, a tener acceso a la información. Lázaro, ¿tú crees que buscan información? ¿Tú crees que se han leído si tanto idealizan al Che Guevara? ¿Tú crees que si tanto idealizan al Che Guevara, tú crees que alguno se ha leído el diario del Che en Bolivia? Te salta la información. ¿Tú crees que información. alguno se ha leído la biografía del Che? Las nuevas tecnologías ya te van saltando, ya tú estás viendo una temática en las redes sociales y de pronto te salta algo, una sugerencia que ver. Y a mí me han saltado muchas sugerencias de la vida real de Ernesto Che Guevara. Entonces yo creo, o está la información al alcance de la mano. Pero no le interesa. No les interesa. Entonces replicar el efecto borreo también. No les interesa. Bueno. Ahí tienes tú, esto es un chiste, dicen que circula por ahí entre cubanos. Desde que Pedro Sánchez se ha negado a condenar la dictadura castrista, dicen que Pedro Sánchez sacó a Franco del Escorial para construir su propio monumento, que ese es su sueño, verse allí en el Escorial. En fin, no lo sé, ahí lo dejo, ¿no? Ahí lo dejo. Bueno, de todos modos, parece que efectivamente esa pretendida superioridad moral de la izquierda consigue instalar pensamientos colectivos que están pantalones rotos, Javier. Muy alejados de la realidad. El consumo de los pantalones rotos. ¿Cómo no conseguimos en la sociedad una serie de gente que diga, no, me niego a comulgar con ruedas de molino, ¿no? A aceptar verdades que pretenden imponernos como ciertas? Estamos aquí haciendo este programa que es único, porque yo no he visto en la televisión española que hagan solo un programa dedicado a la desgracia que están viviendo nuestros hermanos día a día, y es lo que denunciamos desde la Comisión Justicia Cuba, que hacemos además pues, recopilación de los crímenes históricos que ha habido desde los años 59 hasta ahora, y actualmente están habiendo una serie de torturas y de presos políticos que hay que denunciar. Bueno, perdona, la televisión cubana no nos da, la televisión española, perdón, no nos da, bueno, es que es el mismo paralelismo, no nos da espacios. Y cuando nos da espacio porque no les queda otro remedio, nos quitan la voz. Entonces... No será en esta mesa, que es un foro de libertad. Por supuesto. Estamos denunciando la dictadura cubana, los crímenes del castrismo, porque no sé si ustedes lo saben, pero Cuba es la mayor cárcel del mundo. Ocupa la isla entera. Además de que en esa isla hay tal cantidad de cárceles, presidios, prisiones, centros de internamiento, que es increíble. En esas cárceles hay muchos cubanos simplemente pues, por ser homosexuales, por protestar contra el régimen, por haber alzado la voz cuando no debían, por ser denunciados por los CDRs, los Comités de Defensa de la Revolución, que entre vecinos espían cualquier actividad que consideren contrarrevolucionaria. Y hay incluso extranjeros que se han atrevido a ofender al régimen castrista.
Allí, un periodista español, Sebastián Martínez Ferraté, estuvo encerrado 1 año y medio. ¿Por qué? Porque hizo un reportaje aquí en España, en la televisión, en Telecinco, denunciando la prostitución infantil en Cuba. A Fidel Castro le molestó terriblemente que alguien denunciara que en Cuba el régimen toleraba, incluso hasta fomentaba, la prostitución de los menores. Por eso, mediante engaños, consiguió que Sebastián viajara a La Habana y ahí le detuvo y le encarceló. Tuvimos ocasión de contar su historia en este libro, Prisionero en Cuba. Hacemos una pequeña pausa y de inmediato él mismo nos cuenta su historia. Volvemos en 4 minutos. Una empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900-730-122, puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. Telefunken da un paso más con el nuevo S740, lanzando una nueva generación de teléfonos para personas mayores. Disfruta de toda la cobertura de su conectividad 4G y de la rapidez de su sistema operativo que ofrece prestaciones de un smartphone en un diseño con tapa, sin pantalla táctil y muy fácil de usar. Con una pantalla grande a color retroiluminada y unas teclas grandes que facilitan la marcación. Actualízate y permanece conectado a los que más te importan con WhatsApp y Facebook. Y si quieres, olvídate del teclado, utiliza el micrófono y el teléfono convertirá tu mensaje de voz en texto. Te invitamos a una paella. Pero eso no es todo. Gracias a su asistente de voz, también podrás buscar el tiempo, una dirección o hacer una consulta en Internet. ¿Qué tiempo va a hacer mañana? Mañana era un día soleado, máxima 23 grados. En la calle, Telefunken S740 te guiará con su GPS integrado, una práctica novedad para llegar hasta donde tú quieras. Telefunken S740 es el primer teléfono con tapa que tiene cámara trasera y delantera. Harás tus mejores selfies, fotos y vídeos. Para tu tranquilidad, cuenta con un botón de emergencia que avisará a tus contactos en caso de urgencia. Además, tiene 2 teclas de acceso directo a llamada para tus números frecuentes. Recibirás un audio nítido y de calidad, incluso si utilizas audífono. Y es muy fácil de cargar a través de su base. Todo lo que necesitas lo tienes con Telefunken S740. Aprovecha y llévatelo en color rojo o negro al precio que aparece en pantalla. Llámanos o entra en la tiendaencasa.es. Puedes pagar contra reembolso, con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra El Corte Inglés. Y ahora, envío gratis. Llámanos o entra en la tiendaencasa.es. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco.